¿Se me escucha? ¿Ed me cachichoque? Lice, ¿Me escuchas? sí, Lice, No sé, normal. no sé quién me ha contestado y ahorita es su audio de él, creo, ¿no? Pensé que era mi audio así. Hola, Licen. Sí, Licen le habla Katari Jason. dime, Jason. Licen, creo que estoy con falta en su lista porque hace rato me preguntó, pero le estaba respondiendo y no, creo que no me oía. Estás con problemas de micrófono, ¿no? Desafortunadamente sí, Licen. Sí, porque no te escuchaban. Katari eres, ¿no? Sí, licenciada. Eh, sí, estás con falta, estabas. Estoy poniendo asistencia, ¿ya? Ya, gracias. Estaba en la primera parte, Licen. Pero está bien, gracias. Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora, se ve. Entonces vamos a continuar. Les está costando entrar, creo, a los integrantes. Ya nuevamente entonces, en cuanto a la historia filosófica de los derechos humanos, es que, vamos a ver en cuanto a su definición, es que en la antigüedad clásica se desconoció la dignidad de la persona humana en la época greco-romana, aún habiendo estudios y haberse encontrado declaraciones hechas por Sócrates y Platón. Perdón, a Platón y Aristóteles en los diálogos de Platón, en sus obras de ética y política. No se llegó a tener una idea clara y precisa de la dignidad del hombre como individuo y de sus correspondientes derechos frente a la sociedad y a la autoridad política. En esa definición, en cuanto a la historia filosófica de los derechos humanos, podemos ver que antiguamente era o no era reconocida la dignidad de la persona humana en cuanto a sus derechos. Creo que hasta antes de la Revolución Francesa, licenciada, no ningún humano era reconocido por ninguna constitución, que de hecho menciona que la primera constitución, eh, la, la francesa. Así es. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya se empieza a hablar del reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Porque antes, ¿cómo era visto, digamos, el ser humano? Yo digo que depende. Una cosa, O sea, sí. Uy, perdón. Continúa, sirve. Está bien, después te voy a sí, dar la palabra a Ignacio. las personas eran vistas como un objeto, ¿no? Como una cosa. Por ejemplo, antes de que se instaurara eh, más de 16, 20 horas, ¿no? En las fábricas. Y creo que ese ha sido un logro importante y una lucha importante por parte de los trabajadores. Hablando un poquito así de los trabajadores,
antes eran explotados, ¿no? Trabajaban más de 15 horas y entre ese trabajo habían mujeres y niños también que realizaban, ¿no? El trabajo. Entonces, Exacto. ¿y cuándo cambia esto? Por ejemplo, a partir de la revolución industrial, ¿no? Cuando es suplantada, digamos, la mano de obra por la máquina. Entonces, donde se produjo bastantes despidos, ¿no? Y les pagaba lo que querían, digamos, por ese mismo hecho de que había harta mano de obra, pero ya suplantaba la máquina, la mano de obra, ¿no? Y les pagaba lo que querían, ¿no? Y los explotaban encima. ¿Y cuándo cambia esto? ¿Han escuchado de la OIT? ¿Qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Entonces, cuando se crea este organismo internacional es cuando pone las normas, las reglas, ¿no? ¿Para qué? Para protección de todos los trabajadores, ¿no? Esto van a ver cuando pasen derecho del trabajo. Todavía no han llevado, ¿no? ¿Sí? ¿O ya han llevado? No han llevado, ¿no? No, aún no, licenciado. No, doctora, no llevamos todavía. Ahí van a llevar detalladamente lo que es la OIT, el Organismo Internacional del, perdón, la Organización Internacional del Trabajo. Ya, a manera de comentario, ¿no? Porque ha entrado el tema de la esclavitud, ¿no? Es lo que un poquito hemos hablado del tema de la OIT. Ya, entonces, el hombre en sí no era respetado sus derechos, ¿no? Eran esclavos y vistos como un objeto, una cosa a los cuales podían vender, alquilar, ¿no? Y el amo era dueño, ¿no? Del esclavo. O sea, él disponía de su vida, ¿no? Ya, ¿tu nombre? ¿Cuál es el participante, por favor? Silver Santa Cruz. Silver. Ya, ahora le damos la palabra a Ignacio, quería participar. Sí, doctora, yo aquí como abogado del diablo, yo digo que depende, porque depende de la época, sí, como tal en general, los derechos humanos no fueron después de la Segunda Guerra Mundial o de la Revolución, de la Revolución Industrial o la Revolución en Estados Unidos, para conseguir más derechos para las personas de color, ¿no? Y básicamente esos son los sucesos más conocidos, ¿no? Pero yo me gusta verlo en este lado que algunas culturas, como la romana, para especialmente poniendo un círculo pequeño, ¿sí? Para sus... am, en la época donde aún existía la democracia como tal, igual en Atenas, en los poblados griegos, existía la democracia como tal, así que para ellos, ¿no? Para el conjunto o privilegiados, se podría decir, habitantes de esa zona, pues sí existía como tal unos derechos a una constitución y las cuales se respetaban, ¿no? Pero sí, hablando en general no existían, porque bueno, también utilizaban, permitían, tenían esclavos, aunque en algún tiempo en su época igualmente los esclavos, aunque eran vistos como objetos, tenían hasta un cierto tipo de derechos como una alimentación y cosas así, que nada que ver con lo que hay hoy en día, ¿no? Pero yo digo que desde ahí empieza, ¿no? Desde ahí empiezan las bases de este código Hammurabi, más o menos desde ahí, ¿no? Desde ahí creo, desde mi pensamiento, que es donde se empieza a generar este movimiento. Tal vez se tardó mucho, mucho tiempo, pero fue porque los humanos aún no estaban listos para este cambio. Y, y eso. En esa época podemos ver la Y importancia de la ley de las 12 tablas también, ¿no? claro. Y pues, como ellos fueron los precursores de todo lo que tenemos hoy en día. Tal vez se olvidó por mucho tiempo, ¿no? Porque después otra vez llegó la monarquía y se olvidaron de la democracia, entonces, y igualmente hubo desigualdad y nadie tenía derechos, pero eso fue el comienzo. Tal vez se tardó mucho, pero desde ahí empieza, desde mi punto de vista.
Ya, muy bien, Ignacio. Cuando hablamos del periodo greco-romano, fue un periodo, ¿no?, que coincidió con la antigüedad clásica, ¿no? Este periodo abordó las áreas que dominaron, ¿no?, en esa época Grecia y Roma, ¿no? Por eso se llama greco-romano, ¿no? ¿Sí? Y esto fue en el siglo V, ¿no?, antes de Cristo. ¿Qué más quieren hablar del periodo greco-romano? ¿Alguien más quiere comentar? Esto han llevado en historia, ¿no? En colegio, ¿se acuerdan o ya no se acuerdan? ¿Quién más quiere participar en este punto del periodo greco-romano o de la época greco-romana? ¿Nadie más? Arnés Soto, Carlos Fernando. ¿Está Arnés? Arnés Carlos Fernando. Está con asistencia. ¿Me escucha? Creo que no ha vuelto a entrar, ¿no? ¿Saben el primer periodo? Katari Hasson. ¿Quieres opinar algo sobre el periodo greco-romano? Un poquito hablando de la historia filosófica de los derechos humanos. Katari. Listen. Adelante, Hasson. Jason eres, ¿no? Se escribe Hasson. Sí, se escribe Hassan. Sin este, Liz, no tengo una respuesta ni casi cero de Ya no historia, te Liz, acuerdas. Ya no te acuerdas. prácticamente. Ya, ¿nadie más? Vamos a pasar a otro punto. Ya, entonces continuamos. Se consideró siempre que los hombres formaban parte de su comunidad y pertenecían a ella como las partes de un todo. La comunidad tenía la primacía absoluta sobre los hombres y estos debían obedecer las leyes de la misma, aun cuando fueran injustas. Pensemos en Sócrates, que fue víctima de una acusación sin fundamentos. Se vivía en un impersonalismo absoluto, en el que no se concebían derechos humanos, que tenía que respetar las autoridades, que tenían que respetar las autoridades públicas. Sabemos que en algunas grandes obras de Platón y Aristóteles se encuentran alusiones a la necesidad de que las leyes positivas se ajusten a las exigencias espirituales y morales del hombre, como criterio de justicia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La importancia, por ejemplo, de Platón y Aristóteles, ¿no? Que ya ellos comienzan a hablar del tema de la justicia, ¿no? Un segundito, ya me están buscando. No, ya está, te puso. Era Jason, su compañero. Me venía a hacer compañía. ¿Estaba cerca? Ah, ya. Ya te he puesto, pero asistencia estás. ¿Te vas a quedar? Ya. Espérenme un ratito, le voy a sacar una foto, ¿ya? Al finalizar, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, como estábamos viendo, ¿estás con tu celular? ¿Te vas a conectar? Porque estoy mostrando la diapositiva, tal vez para que revises. Ya, entonces, como estábamos diciendo que en la época de Platón y Aristóteles ya se hablaba del tema de la justicia, ¿no?
ellos más que todos se enfocaban cuando hablaban de derechos en el tema de lo espiritual o moral, ¿no? Cuando hablamos de espiritual y de moral, ¿cuál sería, o sea, cómo sería su, ahí se me ha ido el nombre, cómo se ¿Percepción? asociarían? ¿Cómo se asociarían a la justicia, al tema espiritual, moral, según los criterios de Platón, Aristóteles? A ver, dentro de lo moral, podemos hablar de las buenas costumbres, ¿no? Por ejemplo, alguna persona puede agarrar y salir sin vestimenta a la calle si nos enfocamos en el tema moral. Desgraciadamente no. ¿Por qué desgracia? ¿Te gustaría salir sin ropa, Ignacio? Eso es un chiste, doctora. Pero hasta un cierto punto lo digo porque fuera de chiste sí sería interesante. Porque, ok, digamos, ¿qué pasa si una chica, si yo salgo desnudo, me cubro del abdomen para abajo y ya está, ¿no? No hay tanto lío. Pero ¿qué pasa si una mujer sale desnuda? Justo estamos hablando en el anterior tema sobre esto de feminicidios y cualquier tipo de agresión hacia las mujeres. Y yo digo, ¿no? Si estuviéramos acostumbrados y la sociedad no le molestaría que alguien pueda caminar desnudo por la calle, porque básicamente es normal. O sea, los animales caminan desnudos por la calle, o sea, por las calles. No es que se están vistiendo. Creo que la vestimenta como tal sí es algo que nosotros nos hemos inventado para protegernos del frío, porque no tenemos pelos, supongo, en cantidad. Eh, pero sería interesante, ¿no? Yo creo que con ese pensamiento, ese cambio de pensamiento que realmente no nos importara que una persona esté desnuda, mejoraría muchas cosas. A ver, hay normas, ¿no? A ver, atrévanse a salir desnudos, obvio que los van a arrestar, ¿no? No O pueden. te atienes a que te pase o alguien te haga algo. Entonces, hay normas, ¿no? Donde tenemos que cumplir, por ejemplo. Bueno, hay una persona, ¿no? Que es Tarzán, por ejemplo, ¿no? No sé si lo han visto alguna vez en la calle, ¿no? Siempre, no sé, últimamente ya no lo veo, ¿no? Por la calle de la Heroína mayormente paraba, pero ahora no sé, tal vez se ha enfermado, no lo veo ya. Pero ese es otro tema, ¿no? Donde, bueno, es una persona que no está con sus cabales, como que dicen, ¿no? O dentro de sus cabales, ¿no? Entonces, pero una persona normal, o sea, no lo va a hacer, ¿no? Y eso, por ejemplo, por un lado, en el tema de lo moral. ¿Qué más entraría en el tema de lo moral? De esos dos puntos que estamos hablando, ¿no? De espíritu. Por principio, ¿no? No lo puedes hacer, digamos, el tema de poder salir sin ropa a la calle, ¿no? Después, en el tema, por ejemplo, de lo espiritual, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, asisten a una iglesia? O sea, la religión hay diferentes religiones, ¿no? ¿Ahí les inculcan valores o no? Sí. Siempre lo bueno de ir a una iglesia es que, más allá, o sea, que sea católica, cristiana, lo que sea, siempre se va a hablar de principios, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso va a colaborar en que las personas, o sea, traten, ¿no? De vivir, digamos, en armonía dentro de una sociedad. Siempre eso va a tener un fin bueno, ¿no? ¿O qué opinan ustedes, digamos? Algunos dicen que son ateos, ¿no? Somos ateos, dicen. Bueno, gracias a Dios soy ateo, dicen, ¿no? Agradeciendo a Dios también. Adelante, Ignacio. Gracias, este tema me encanta, la verdad. Personalmente,
Yo digo que depende de la religión. Am, Así en la historia podemos ver por el hecho de los judíos, ¿no? Que son es una de las culturas más antiguas y que se han mantenido por los, bueno, por las reglas que tenían, ¿no? Igualmente la católica que se mantuvo por tanto tiempo por esas reglas de no matarás, no sé qué, y que la verdad no las recuerdo. Antes de chiquito sí, porque yo estaba en un colegio católico. Gracias a eso ya no soy católico. Eh, y esa frase me encanta, porque, o sea, al principio mucha gente se hacía la burla porque decía, gracias a Dios soy ateo, estás afirmando que Dios existe. Yo no lo veo así porque, bueno, o sea, ¿quién es una persona para decir que Dios existe y con eso afirmas la existencia de Dios? ¿No? O sea, es una falacia desde mi punto de vista. Más bien yo lo veo en el hecho de que gracias a que hay una religión que cree en un Dios, yo por escuchar esa religión me he dado cuenta que yo no quiero creer en ese Dios. Entonces, más lo veo de ese punto. Yo personalmente soy escéptico, agnóstico específicamente, escéptico agnóstico, porque, bueno, la ciencia aún, hay bastantes científicos que hablan sobre que no pueden decir que no existe, ¿no? Y que es bueno, aún no tenemos el conocimiento suficiente para decir que cómo empezó el universo, así que puede ser que le doy crédito a que pueda existir a algo superior, pero que esté en nuestra vida y que esté entrometido y pueda hacer algo como tal, no. Hablando del tema específico de los valores, pues yo digo que como tales depende, porque hay iglesias las cuales sí enseñan unos buenos valores y hay otras que enseñan buenos valores, pero también enseñan a cohibirse a la gente y a reprimir sentimientos. Y eso, hablando por la psicología, no es nada bueno. O hablando también de la orientación sexual, que a veces son muy reprimidos, hacer sentir culpables que igualmente va especialmente a las mujeres, a sentir culpables por el hecho de haber perdido su virginidad, específicamente en este caso, antes del matrimonio, que me parece excesivo. O sea, me parece algo que nada que ver con la moral, nada que ver con ningún valor desde mi punto de vista, porque, bueno, es exploración sexual y pues siglo XXI, ¿no? Estamos cambiando y ya no hay una necesidad como tal de antes de tener que casarte virgen por el hecho de que si no, no te van a querer, ¿no? O que estás pecando y estás haciendo algo malo. Entonces, como hay cositas buenas, sí, como el hecho de ser bueno con los mayores, con tu prójimo, etcétera, pero no es necesario, desde mi punto de vista, porque la crianza empieza en casa, no por una religión. Pero sí, sí ayuda. También no hay que negar que ayuda. Igualmente, a algunas personas encuentran la redención, ¿no? Después de haber hecho barbaridades o de ser alcohólicos, etcétera, etcétera, encuentran la redención en la iglesia. Entonces, depende. Ya, muy bien tu participación, Ignacio. Gracias. Ahora voy a querer que opinen las señoritas. A ver, Cachi, Choque, está en clases, ¿no? Sí, Lisa. A ver, en ese punto que estaba hablando Ignacio, en el tema de que, en el punto, ¿no? De que las mujeres tienen que ser vírgenes. ¿Tú qué dices? ¿Que los hombres también deberían ser vírgenes? Si hay esa exigencia hacia las mujeres. ¿O en qué punto nos encontramos acá? Yo creo que sí, licenciado. Ya que, o sea, a ver, no sé cómo explicarlo. Si una mujer se mantiene guardada, por así decirlo, que es en la religión hasta el matrimonio, como bien lo dicen algunas religiones, pienso yo que debería ser de igual forma en los varones porque en ellas pienso que se relaciona con la igualdad de género. Muy bien. Esa es la idea, ¿no? O sea, que no solamente tiene que haber una exigencia por parte que solamente la mujer, ¿no? No tendría que ser de ambas partes. Aparte que ya en o sea, en estos días ya no se puede hablar, ¿no? De que sí o sí la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio.
sea, eso es en función también de varias familias, de cómo los han criado a sus hijos, ¿no? Con qué ideas. Algunos siguen conservando esas ideas, ¿no? Pero actualmente como que esto se va perdiendo, ¿no? En el sentido de que, o sea, ¿por qué se la tendría que juzgar solo a la mujer? En este sentido. Tendría que ser para ambas partes, ¿no? A ver, Hassan va a hablar. Sí. A lo que quería llegar en este comentario es que por este punto es lo que nace el machismo también. O sea, ¿por qué el hombre va a exigir que la mujer sea virgen cuando él no es, no? ¿Lo ven así o no? Entonces, de ahí es el tema que nace también el machismo, ¿no? O sea, que hay exigencias hacia la mujer cuando de su parte no hay eso, ¿no? A ver, otra señorita en este punto. Cachi ya ha participado. Cachi Choques, ¿no? Sí, licenciada. Herrera Pardo, María Alejandra. ¿En clases? Estaba en la primera parte. María Alejandra. Creo que no ha entrado, ¿no? Doctora, sí esto ¿Cuál es tu punto de vista o tu opinión en este punto? sobre la castidad ¿Lo ves hasta el como un matrimonio, tema doctora. machista o no lo ves como un tema machista? Sí, doctora, es un tema de bastante debate, ¿no? Porque también es cultural, porque, por ejemplo, en otros países eh, es parte de su cultura y su religión, como dijeron mis compañeros, que lleguen las mujeres vírgenes al matrimonio, pero no pasa nada con los hombres, o sea, no hay la misma exigencia, la misma equidad en cuanto a eso, ¿no, doctora? Entonces, es como que directamente, bueno, en pleno siglo XXI, como que ya no da, ¿no? Sí, doctora, como que ya hay que actualizarse y no hacer tanto show por ese tema. Si fuese el caso, doctora, no seríamos multitud, ¿no? A ver, aquí está participando Katari. ¿La escucha? Con tu micrófono puedes hablar. Jason. Ajá, Dicen, ¿me puede decir a mí Robert, si no? Porque mi nombre es Robert Jason, ajá. bueno, o Jason, y podría decirme a mí Robert y a mi otro compañero Jason. Ah, ya. Ya, a ver, dinos, Jason, Katari. Le dicen Robert, ya bueno, Jason. No, solamente quería decir, bueno, que si o sea, si puede ser como indican mis compañeros, o sea, la igualdad, que el hombre y la mujer tendrían que llegar así vírgenes, ambos, o castros, como se les dice, no habría,
no estaríamos en, o sea, sería una población disminuida porque todos sabemos que, bueno, las personas que yo conozco o he conocido tienen hijos por acá, por allá, entonces por todo lugar, ¿no? A mí me gusta hacerles debatir sobre estos puntos porque al final nuestra materia es sobre derechos humanos, ¿no? Y actualmente el tema, por ejemplo, de la equidad de género, se habla bastante, ¿no? Actualmente. Entonces, ¿en qué quedaría, digamos, ese punto si hay exigencias hacia la mujer? Y en este caso tendría que ser para ambas partes, ¿no? Eso sería lo justo, le dice. A ver, hablando así, a un varón que ha tenido varias parejas antes de casarse, le exige a la mujer de que sea virgen, o sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene lógica, doctora. Ujú. Es como que si algo exiges, lo mismo tienes que dar también, ¿no? Y en la misma lógica, más que Ya es un tema interesante, ¿no? Les voy a anotar, Sería después bueno voy que a... se instaure, licenciada, ¿Perdón? Doc. a modo de equidad de género, sería bueno que se instaure. Mm, También doctora, puede yo, ser de que realmente, eh, bueno, la mujer haya tenido, digamos, otra experiencia, o experiencia antes de casarse y el hombre no, ¿no? ¿Será que se da esos casos? Pero ahora no creo yo. No puede que sí. eh, Sí se dan casos, Sí, lamentablemente. sí, Bueno, sí, no sí, Sí, sí. doctora, lamentablemente, pero son hechos que sí pasan. claro. No, doctora, Doc- imposible. Doctora, pero sí, tiene un poco de sentido. Biológicamente, el hombre está hecho para ah, tener los cuantos más hijos posibles pueda, mientras que la mujer no. O sea, hablando, es que quitando un cacho, separando el hecho de que los humanos y otros pocos animales, creo que son dos más, son los únicos que disfrutan tener relaciones sexuales. Hablando biológicamente y por el hecho de reproducción, que básicamente ese es el principal hecho por los cuales supuestamente se realizan las relaciones sexuales, porque incluso el hombre tiene menos posibilidad de contagiarse enfermedades de transmisión sexual que las mujeres, porque, no sé, biológicamente es así. Como tal, hoy en día por la sociedad, podemos decir personalmente que no tiene sentido y que lo mejor, desde mi punto de vista, es que las dos personas tengan experiencia. Por el hecho de que, bueno, la educación sexual, cuando tienes más experiencia, es más agradable, así que la convivencia en la pareja, al menos en el ámbito sexual, va a ser mejor y más desarrollada, ya que los dos van a saber lo que les gusta, lo que no, y bueno, personalmente, como digo, es mejor. muy bien, Ignacio. Ya, ¿alguien más? Después les voy a anotar a todos los que han participado. Podemos hablar de que los hombres no pueden actuar por instintos, ¿no? Porque son personas racionales, ¿no? Porque, o sea, no tiene sentido, digamos, nuevamente el punto de que exijan algo cuando ellos no pueden dar eso, ¿no? Entonces, yo parto de la idea, por ejemplo, de lo que dice Ignacio, ¿no? De que ambos deben conocer, ¿no? Antes de tener otras experiencias antes de casarse, ¿no? ¿O qué dicen los demás? No estoy de acuerdo. Silver, ¿eres soltero? No, pero no estoy de acuerdo con la noción. De que, o sea, tú quieres que tu pareja sea virgen.
No a ese tema, sino que al hecho de querer experimentar o ganar experiencia, como se menciona Ignacio, no, obviamente respeto su punto de vista, pero creo que ese es un tema, se puede decir, delicado y O sea, al mismo tiempo controversial, ¿no? son temas que antes se manejaba con mucho tabú, pero en la actualidad ya no tiene que ser así, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa, digamos, em, si antes no se han conocido sexualmente con la pareja? Después, por ciertos motivos, después hay una decepción, digamos, de ambas partes, o de un lado o del otro, no se puede dar, por varios factores, ¿no? Y es como que si antes, digamos, ya has tenido una experiencia, ya sabes, ¿no? O sea, lo que te estás metiendo, digamos. Es un tema controversial, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Esto es más que todo que se manejaba en la edad antigua, ¿no? Ya para nuestros tiempos como que ya no da, ¿no? O sea, son temas más bien que se debe abordar, ¿no? Tanto en las escuelas, en las universidades, y no verlo como un tabú, ¿no? Hablar de la sexualidad abiertamente, o sea, es mejor, ¿no? Tener conocimiento, digamos. Porque ¿qué pasa en las familias, dentro de los hogares? A veces no, tanto a los hijos, ¿no? Así nos referimos cuando hablamos de hijos, tanto niñas o varones y mujeres, que no han tenido, digamos, confianza con sus papás acerca de la sexualidad y a veces por ese motivo terminan metiendo la pata, ¿no? O sea, a muy temprana edad se embarazan. Y es por falta, ¿no? A veces de conocimiento, ¿no? Que no orientación, que no han tenido tal vez por parte de sus papás, ¿no? Porque a veces los papás son bien cerrados. Entonces, a cierta edad, si a los hijos se les habla, digamos, de estos temas, es como que le estás, ¿no? O sea, previniendo algo de que no haga, ¿no? Algo que, de lo cual después va a haber consecuencias, se puede arrepentir, ¿no? Bueno, esa es mi lógica de mí, ¿no? O sea, cada persona tiene su forma de pensar, ¿no? De ver las cosas. ¿O qué dice Adriasola? A ver. Andy, Doctora. ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, doctora, yo no puedo decir de tener un punto de vista así, claro, claro. Comparto de ambas partes, pero sí estaríamos, ¿no? Que fuera en una parte de desigualdad, que el varón pueda exigir a la mujer que sea virgen y el varón no, ¿no? Pero también, digamos, estamos en un siglo XXI donde ya muchas de esas, se puede decir, tradiciones o culturas que ya no se respetan, ¿no, doctora? Y se tuviera que ver diferentes puntos de aspectos para poder determinar algo concreto, ya que comparto, digamos, las diferentes ideas, tanto como dijo Silver, como dijo Ignacio, doctora. Ujú. Es un punto que les lleva, ¿no? El tema del machismo, ¿no? Donde tal vez el hombre se puede sentir, digamos, de que puede exigir algo que él no lo va a poder dar, ¿no? Entonces, es algo, ¿no? Que hay que pensar bastante. Ya, antes que se corte, a ver, sus nombres de los participantes, por favor. Ha Silver participado Santa Cruz. Silver, ya. ¿Tu nombre? Ramírez, ¿no? Churki Jason eres, ¿no? Ya. ¿Quién más? Ignacio también volvió a participar. Katari, Lice. ¿De quién más me estoy, de alguien olvidando anotarle? Doctora, mi compañera también y yo, las únicas dos chicas